Hola, mi nombre es Domingo y quiero darles la bienvenida a su curso de inglés Aprendiendo Inglés con Domingo. Sean todos bienvenidos. Antes de iniciar con el tema, quiero decirte que para ver más de mis videos puedes encontrarme en mi canal de YouTube como Inglés con Domingo o Aprendiendo Inglés con Domingo. No olvides suscribirte, darle me gusta, tocar la campanita, comentar y compartir este video con tus amigos. De esta manera se estará apoyando el canal para el crecimiento del mismo. En nuestro tema de hoy estaremos hablando sobre los double H questions with be, es decir, los pronombres interrogativos con el verbo to be. ¿Y cuáles son nuestros objetivos en el tema de hoy? Al concluir este video, usted podrá saber lo que es un pronombre interrogativo, identificar los pronombres interrogativos en inglés, hacer preguntas utilizando los double H questions y practicar lo aprendido. What is a double H question word? ¿Qué es un pronombre interrogativo? Double H questions ask for information and we do not expect a yes-no answer to a double H question. It requires a specific answer. Double H questions usually start with a word beginning with double H, but how is also included. The double H questions words are what, when, where, who, which, why, and how. Los pronombres interrogativos solicitan información y no esperan un sí o un no como respuesta. Requieren de información o de respuesta más bien específica. Los pronombres interrogativos a menudo comienzan con W o W y H, pero también how está incluido porque tiene la H al principio y la W al final, es decir, comparte las características. Los pronombres interrogativos en inglés en este caso son what, qué, when, cuándo, where, dónde, who, quién, which, cuál o cuáles, why, por qué, how, cómo. Si queremos aprender a hacer preguntas efectivas en inglés y no cometer errores, pues aquí tenemos Formula to make questions using double H question words. Fórmula para hacer preguntas usando los pronombres interrogativos. ¿Y cuál es la fórmula? Dice aquí que lo primero que usted debe de iniciar es con un double H question, que lo vamos a ver más adelante. Luego sigue el be, que es el verbo to be. Luego está el subject, el sujeto, que puede ser un pronombre o un sustantivo. Y finalmente está el complemento. Por favor, copia esta fórmula en tu cuaderno desde ahora para cuando veamos las siguientes preguntas y los pronombres interrogativos puedas ver pues la estructura de cada una de ellas. E inmediatamente vamos a iniciar con el double H question what, con el pronombre interrogativo qué, cuál. Vamos a leer la información. We use double H question what to ask for information about something. In Spanish, it means qué, en cuál. For example, usamos el pronombre interrogativo what, que es qué o cuál en español, para solicitar información sobre algo. Es decir, siempre que nosotros nos vayamos a referir a una cosa, a un animal, idea, lo que sea, pero que sean cosas, entonces vamos a usar what. Sus significados en español de este pronombre interrogativo es qué y cuál. Por ejemplo,
What's your name? ¿Cuál es tu nombre? My name is Pedro. Mi nombre es Pedro. Fíjense que Pedro es, el nombre en sí es una cosa. What time is it? ¿Qué hora es? It's 1 o'clock in the morning. Aquí están preguntando por el tiempo, que es una cosa. Por eso la pregunta inicia con what. Aquí tenemos algunos ejemplos para ilustrar el pronombre interrogativo what. ¿Qué? ¿Cuál? What's your favorite color, Eric? ¿Cuál es tu color favorito, Eric? My favorite color is blue. Mi color favorito es el azul. Fíjense en la estructura. Iniciamos primero con el double H question, what? Luego le sigue el verbo to be, que está con contracción. Luego sigue your favorite color, que viene siendo el sujeto. Y Eric vendría siendo el complemento. Siguiente pregunta. What are these? ¿Qué son estos? They're coloring pencils. Son lápices de colorear. También, aquí aunque la pregunta no sigue la estructura completa, pero tenemos el pronombre interrogativo y tenemos luego el verbo y this vendría funcionando como el sujeto de esa pregunta. What's in his pocket? ¿Qué hay dentro de su bolsillo? That's his new phone. Ese es un nuevo teléfono. What day is today? ¿Qué día es hoy? Today is Sunday. Hoy es lunes. Fíjense cómo también ustedes pueden combinar diciendo what day, qué día, what month, qué mes, what house. Es decir, pueden usar otras palabras para combinar cuando vayan a hacer preguntas. Double H question who. Pronombre interrogativo, ¿quién, quiénes? We use double H question who to ask for information about people. In Spanish, it means quién en quiénes. For example, usamos el pronombre interrogativo who para solicitar información sobre personas, no cosas, como en el caso de what, sino cada vez que queramos preguntar por alguien, vamos a usar who. Recuerden que significa quién o quiénes. Por ejemplo, who's that? ¿Quién es ese? That's Marcos Díaz. Ese es Marcos Díaz. He's our boss. Él es nuestro jefe. Who is the person next to you? ¿Quién es la persona al lado tuyo? The person next to me is my son. La persona al lado mío es mi hijo. Aquí podemos ver que después de who, si sigue is, significa quién porque es una sola persona. Who is, quién es. Y así será en este caso. Who's David Hernandez? He's a famous American writer. ¿Quién es David Hernández? Él es un escritor americano famoso. Who is that beautiful girl? ¿Quién es esa hermosa chica? She is Cynthia. Ella es Cynthia. Who are they? They're Rosie and Berenice. ¿Quiénes son ellas? Ellas son Rosa y Berenice. Who is the person over there? ¿Quién es la persona allí? He's my brother George. Él es mi hermano George. Double H question where. Pronombre interrogativo ¿dónde? We use double H question where to ask for information about locations and places. In Spanish, it means ¿dónde? For example, utilizamos el pronombre interrogativo where para solicitar información de ubicaciones y lugares. Por ejemplo, where's the party? ¿Dónde es la fiesta? It's in my house. Es en mi casa. Where are you? ¿Dónde estás tú? I'm in the kitchen. Estoy en la cocina. Recuerden que where significa dónde. Where is Chicago? ¿Dónde está Chicago? It's in the United States. Está en los Estados Unidos.
Where are they? ¿Dónde están ellos? They're in the car. Ellos están en el carro. Where are Brazil and Venezuela? They are in South America. ¿Dónde están Brasil y Venezuela? Fíjense que aquí el verbo to be, como está en plural, are, se dice entonces están, porque son dos países. Ellos están en América del Sur. Where is it? ¿Dónde está? Esta pregunta es cuando preguntamos por algo en singular, de una sola cosa. ¿Dónde está? Puede ser el celular, la cámara, la computadora, el gato, lo que sea, pero que se refiere a cosas. It is at the bank. Está en el banco. Double H question, when. Pronombre interrogativo, when, que es cuando. We use double H question when to ask for information about time. In Spanish, it means cuando. For example, utilizamos este pronombre interrogativo para solicitar información relacionadas al tiempo. En español significa cuándo. Por ejemplo, when are you free? When are you free? ¿Cuándo estás libre? I'm free on Saturdays. Estoy libre los sábados. When is Christmas? ¿Cuándo es la Navidad? It's on December 25th. Es el 25 de diciembre. Aquí tienes otros ejemplos. When is the TV show? ¿Cuándo es el show de televisión? It's at 10 p.m. Es a las 10. When are they ready? ¿Cuándo ellos están listos? They're ready when you stop using your cell phone. Ellos están listos cuando tú dejes de usar o pare de usar tu celular. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? My birthday is in a month. Mi cumpleaños es en un mes. When is it? ¿Cuándo es? Recuerden que eso se refiere a una cosa. Cuando decimos con it. It's tomorrow morning. Es mañana en la mañana. Pronombre interrogativo why. W-H-Y. ¿Por qué? We use double H question why to ask for information about reasons or explanations. In Spanish, it means ¿por qué? Y se responde contestando because, que significa porque, or cause, que significa también lo mismo. Es decir, a esta pregunta, cuando alguien nos haga una pregunta con why, de una vez vamos a responder because, que significa porque. Por ejemplo, why is the radio on? It's on because it is mine. Está encendida porque es mía. La pregunta fue ¿por qué la radio está encendida? Why are they up? Porque ellos están despiertos. They're up because it's early yet. Ellos están despiertos porque aún está temprano. Because no se pronuncia con S, decir because, no es because, sino because. Ese sonido, because, es la manera correcta de pronunciarlo. Veamos dos ejemplos en singular y en plural. Why is the car under the tree? ¿Por qué el carro está debajo del árbol? It's under the tree because it is sunny today. Está debajo del árbol porque está soleado hoy. Why are you angry? ¿Por qué ustedes están enojados? We're angry because you aren't a good friend. Estamos enojados porque no eres un buen amigo. Why is the baseball over? ¿Por qué se terminó el juego? It's over because of the rain. Se acabó debido a la lluvia. Why are those birds in danger? ¿Por qué están esas aves en peligro? They're in danger because people are chasing them. Ellas están en peligro
porque las personas las están cazando. Double H question how. Pronombre interrogativo como. We use double H question how to ask about the way in which something is done. Usamos el pronombre interrogativo how para decir cómo algo es hecho. En español esto significa cómo. Por ejemplo, how is he? ¿Cómo está él? He's fine. Yo también pude haberte preguntado how are you? How are you? Pero preguntamos por él. How old are they? How old are they? ¿Cuántos años ellos tienen? They're around 40 years old. Ellos tienen alrededor de 40 años. Recuerden que también esto significa que utilizamos how para preguntar por sentimientos y emociones. How are you? Es preguntándote por tus sentimientos, cómo te sientes. How se combina también con otras palabras, como pueden ser adverbios o adjetivos. Por ejemplo, how much is the blue purse? ¿Cuánto cuesta la cartera azul? Pero esta cartera es de mujer. It's around $250. Cuesta alrededor de $250. How good are you at sports? ¿Qué tan bueno eres en los deportes? I'm pretty good at sports, to be honest with you. Soy muy bueno en los deportes, para ser honesto contigo. How high is Mount Everest? ¿Qué tan alto es el monte Everest? It's more than 8,000 meters high. Tiene más de 8,000 metros de altitud. How interesting are the books on the shelf? ¿Qué tan interesantes están los libros en el estante? Shelf es estante. They are quite interesting. Ellos son muy interesantes. Double H question which. Pronombre interrogativo ¿cuál? We use double H question which to ask for information about one of a limited number of things. Lo utilizamos para solicitar información de un número limitado de cosas. Esto significa en español cuál o cuáles, dependiendo del verbo to be que tenga al lado. Recuerden que este pronombre lo vamos a utilizar, este pronombre interrogativo, cuando tenemos, o más bien cuando debemos escoger entre dos o más cosas. Por ejemplo, which drink is the best? ¿Cuál bebida es la mejor? Hay varias, pero yo quiero saber cuál de todas ellas. Entonces, the small one is the best. La pequeña es la mejor. Which ones are yours? ¿Cuáles de todos o de todas son tuyos? The ones in red. Lo que están en rojos. Which one is more important? ¿Cuál es más importante? I think the previous one. Creo que el anterior. Which type of player are you? ¿Qué tipo de jugador eres? I'm one of the best. Soy uno de los mejores. Aquí tienes algunos ejercicios para que practique los pronombres interrogativos. Y dice el mandato, answer the next questions with accurate information. Vas a contestar las siguientes preguntas con información verídica o exacta. Por ejemplo, who is Biden? ¿Quién es Biden? Hay dos maneras de responder. Biden is the president of the US, o si no, he is the president of the US. Who are they? They're singers. Ellos son cantantes. What's that? ¿Qué es eso? It's a mouse. Es un ratón. It's a mouse. Es un ratón.
What are those dresses? What are those dresses? ¿Qué son esos vestidos? They're a present for you. They're a present for you. Son un regalo para ti. When is the appointment? ¿Cuándo es la cita? The appointment is next month. La cita es el próximo mes. Why are Felipe and Mario with us? ¿Por qué están Felipe y Mario con nosotros? They're with us because they are homeless. Ellos están con nosotros porque no tienen hogar. Es decir, están sin hogar. Why is he so difficult? ¿Por qué es él tan difícil? He is so difficult because that is his behavior. Él es tan difícil porque ese es su comportamiento. How are you so far? ¿Cómo estás hasta el momento? Aquí pueden contestar utilizando diferentes respuestas. Está a opción de ustedes. Yo escogí I'm pretty good, thanks. Estoy bien, gracias. Which watermelon is hers? That one below the table. Ese que está debajo de la mesa. Recuerdas, no olvides suscribirte buscándome en YouTube como Inglés con Domingo.